iniciar esta clase de escuela dominical, así que lo vamos a hacer orando al Señor, ¿verdad? Padre, te damos las gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, en tu misericordia, poder cada mañana, Señor, despertar, Señor, y eso es una bondad grande para nuestra vida. Te agradecemos también porque tú nos permites reunirnos como iglesia, para que en torno a tu palabra podamos ser enseñados, ser instruidos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder tener un corazón de discípulos en donde podamos aprender y podamos también edificarnos mutuamente entre hermanos. Señor, danos de tu gracia. Señor, guíanos, Señor, también. Y, Señor, instrúyenos por medio de tu Espíritu Santo para poder, Señor, ser, Señor, enseñados, Señor, por medio de tu palabra. Gracias te damos por este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga a cada uno de ustedes. Y antes de poder iniciar, quisiera mencionarles de que si de repente no se me entiende muy bien cómo explico, estoy con un tema de lente, entonces me complica de repente, o si es que de repente ven que me dan crisis de alergia, para que me puedan entender de que se me va a hacer un poco más difícil poder muchas veces explicar lo que vamos a ver en esta mañana. Y antes de poder iniciar la clase, me gustaría que nosotros hiciéramos un pequeño repaso de lo que nosotros hemos estado viendo, que principalmente hemos estado estudiando o hemos estado enseñando lo que es la Escritura, ¿ya? Nuestro pastor Daniel hizo en 2 clases un contexto o una introducción histórica de dónde nacía la Escritura, qué significaba la sola Escritura de forma histórica, que normalmente nosotros pensamos de que la sola Escritura es solamente Biblia y ninguna otra cosa más en la cual nosotros debemos tener, ¿ya? Pero también nos explicaba de que también no solamente la Biblia es la máxima autoridad, sino que no es la única autoridad, ¿ya? Sino que también está lo que es la tradición, ¿ya? Y ahí también explicaba de que hay una forma distinta de poder ver lo que es la tradición según lo que ven, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, y que antiguamente la sola Escritura nació justamente de lo que es la Reforma, ¿ya? Porque empezaron a transgiversar muchas cosas, empezaron a transgiversar y a crear doctrinas que en realidad no estaban apegadas a lo que era la Escritura, y de ahí nació solamente sola Escritura. Pero eso no significaba de que la tradición de la Iglesia nosotros teníamos que de alguna u otra forma borrarla o tendríamos que nosotros ignorarla, ¿ya? No sé si alguien recuerda cuál era, por ejemplo, o cómo la Iglesia Católica define lo que es la tradición y cómo ellos tienen estructurado ese tema. Nosotros podríamos decir de que está, cierto, la Escritura. Este es un pequeño repaso para que nosotros podamos introducirnos en esta máxima regla de autoridad que es la palabra del Señor. Más, podríamos decir el magisterio que le llaman ellos, que aquí también el pastor Daniel les explicaba la sucesión apostólica que ellos llaman, ya de que no puede haber un ministro ordenado sin que ese ministro que está hacia atrás no ha sido ordenado y no tiene una sucesión apostólica desde los apóstoles hasta ahora, ¿ya? Ellos le llaman el magisterio, pero para nosotros son los ancianos, los oficiales de la iglesia, ¿ya? Más lo que es la tradición, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que nosotros creemos con respecto a estas 3 autoridades con respecto, por ejemplo, a lo que es la Iglesia Católica, ¿ya? Que nosotros tenemos a la Escritura, ¿cierto?, como la máxima autoridad, no como la única autoridad, pero que es totalmente infalible. O sea, ¿qué quiere decir infalible? De que es totalmente falible, lo contrario a lo que es infalible, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, el magisterio y lo que es la tradición pueden haber errores o pueden haber fallas, o sea, es totalmente falible, ¿ya? Eso es lo que nosotros creemos con respecto a estas otras autoridades que nosotros consideramos que es el magisterio y que es también la tradición, ¿ya? Pero a diferencia de lo que es la Iglesia, Católica, la Iglesia Católica une
estas tres cosas como infalibles. Une estas tres cosas como infalibles. De hecho, por eso que también, en muchos casos, todo lo que decía el Papa en ese tiempo se tenía que cumplir como algo infalible. No había alguien que pudiera de alguna otra forma rebatirle, sino que era totalmente infalible. Lo mismo que, por ejemplo, con las tradiciones, ¿ya? Y ahí también el pastor Daniel nos mencionaba de que hay algunas tradiciones que nosotros como iglesia seguimos, como por ejemplo lo que es la Trinidad, o como también, por ejemplo, la Iglesia Católica empezó a distorsionar esa tradición, como por ejemplo el tema de la Asunción de María, ¿ya? Que de alguna otra forma nosotros no la creemos, ¿ya? Y algunas otras cosas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ellos tienen el magisterio, la tradición y la escritura como algo infalible. Nosotros solamente tenemos la escritura como algo infalible y el magisterio y la tradición lo tenemos como algo falible, ¿ya? Eso era como el pequeño repaso con respecto a lo que se dio a la introducción a lo que era la escritura. Por eso que la sola escritura no significa que yo solamente voy a ocupar la Biblia. También está la tradición, porque por ejemplo, como bien explicaba también el pastor Daniel en clases anteriores, lo que es la Trinidad. Tenemos escrito de forma literal lo que es la Trinidad de la Escritura. No. Y es ahí en donde nosotros ocupamos la otra autoridad, ¿cierto? La otra autoridad que es la tradición, ¿ya? Y que por tradición, según algunos concilios hacia atrás, se definió el tema de lo que es la Trinidad. A pesar de que sí, de forma escritural, nosotros en la palabra del Señor, no literalmente, pero sí explícitamente nosotros tenemos lo que es la Trinidad. Lo podemos explicar desde un punto de vista no explícito, sino que implícito en la Escritura, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar o recuerda algo de esto que nosotros vimos en la clase pasada para poder pasar a estos tres puntos con respecto a lo que es la Escritura. La sola Escritura tampoco está explícita en la Biblia como la Trinidad. Exacto. Porque, o sea, no tenemos versículos, pasajes bíblicos que nos digan aquí está la palabra sola Escritura. No tenemos el concepto como tal, como literal, como sola Escritura. Claro, ahora el tema de la tradición y la cuando se habla con respecto y se dice que hay situaciones orales donde no está la Escritura, lo que lo hablamos la semana pasada. Se entiende entonces que cuando es infalible en lo que es oral, tiene que ser entonces tomado en cuenta a través de la Escritura. ¿Se entiende? ¿Cierto? Porque aquí lo que voy yo, porque aquí puede haber una confusión, a lo mejor, no sé si los hermanos lo entenderán en ese sentido, que está la tradición, ¿cierto? Y se entiende que en la Escritura vemos también que hubieron situaciones en donde los apóstoles transmitieron, o donde se transmitió, ¿no es cierto?, la Escritura oralmente, ¿cierto? Porque no estaba la Biblia como estamos ahora. Entonces, eso oralmente, eso es infalible. Porque es oral, ¿cierto? Oral. Es infalible porque justamente se tomó de aquellas cosas por las cuales fueron ellos aprendiendo, ¿no es cierto?, de Jesús, ¿no es cierto? Vamos pasando cuando el Señor dice, hacer discípulos, ¿no es cierto? Y después más abajito dice, y os enseñaré todo lo que yo os he mandado, ¿cierto? Eso quiere decir que el Señor está diciendo, todo lo que yo les he dicho, ¿cierto? Hacerlo. O sea, todo lo que él enseñó. Claro, se entiende que no estaba en el Nuevo Testamento, o sea, no estaba en el Nuevo Testamento. Eso que se enseñó, que fue oral, ¿eso es infalible? Sí, pues. Sí. En cierta manera es infalible. Ese es el punto importante que quiero con respecto a esto. Pues, para que lo dejemos claro, que es infalible o no es infalible. Ahora, igual, claro, hay una controversia ahí bastante grande en el mundo cristiano, o desde el mundo católico hacia el mundo cristiano, con respecto a eso, porque claro, pueden decir la tradición, o sea, en ese tiempo, cuando los apóstoles, o cuando el Señor Jesucristo habló algo, el mismo apóstol decía, no solamente por cartas, sino que también por palabras, le entregó ciertas doctrinas, claro, pero también tenemos que pensar de que en ese momento tampoco estaba cerrado el canon de las Escrituras.
Entonces, todo lo que era, se podía transmitir de forma oral. Ahora, claramente algunas cosas quedaron y se traspasaron y que, por ejemplo, están dentro de lo que son los concilios, pero también hay otras partes en donde también nosotros tenemos que considerar de que nosotros hoy en día tenemos la regla suficiente e infalible, que es la escritura. Por eso que la escritura es la máxima regla de autoridad. O sea, todo se tiene que apegar a la escritura, pero no necesariamente es la única autoridad que nosotros tenemos. Hay otras autoridades que, como bien decía, es la tradición, es el magisterio, o lo que se podría decir como los ancianos o los oficiales de la iglesia, ¿ya? Pero esto claramente esto es falible. O sea, la tradición puede fallar, el magisterio que está asociado a personas, a seres humanos, puede fallar, pero hay algo que la escritura es infalible, es inerrante, o sea, es la misma palabra del Señor. O sea, en ella no hay, podríamos decir, errores, aunque también hay controversias con respecto a que si la escritura tiene errores, porque nosotros hoy en día no tenemos los escritos originales de donde estuvo la Biblia, y eso se fue transliterando de tiempo en tiempo, y hay ciertas, podríamos decir, variantes textuales con respecto a lo que es la escritura. Entonces hay muchos aluden de que, oye, pero tú me dices que no hay error en la escritura, pero una versión tiene o esta escritura tiene una variante distinta a esta. Incluso hay también controversias con respecto a que, por ejemplo, están las versiones cortas, las versiones largas de algunos versículos, pero yo lo podría explicar de la siguiente forma. Yo podría decir, no sé, yo tengo que ir al negocio que está en la esquina de esta cuadra, y va a venir otra persona y va a decir, yo tengo que ir al mismo negocio, pero queda a 500 metros. Claro, el dato técnico cambió, pero no necesariamente cambió de que yo tengo que ir al negocio. Entonces es ahí en donde nosotros aplicamos de que, claro, la escritura tiene algunas variantes, pero no necesariamente pierde su veracidad. Sí. ¿Ya? Porque hay que entender de que de tiempo en tiempo se transliteró ciertos datos de la escritura y que no necesariamente pierde la veracidad de la escritura. Mi hermana Mónica. Una consulta, hermano, para que me quede un poco más claro. Tanto el magisterio o la oficialidad, como decía usted, y las tradiciones, todo lo que se pueda decir o hacer, de hecho, su base siempre tiene que ser la escritura. Sí, tiene que ser la escritura. Sí. Es decir, por ejemplo, la tradición, como bien usted decía, la Trinidad, que no está explícita en la escritura, pero sí se deduce que todo parte de ahí. Ambos, tanto el magisterio como la tradición. Su base siempre va a tener que ser la escritura, y explicada con la escritura. Exacto, sí, porque por eso que la escritura es la máxima regla de autoridad. ¿Ya? O sea, esta tradición, a pesar de que no está literal o explícita en la escritura, pero sí implícita, tiene que de alguna forma apegarse a lo que es la autoridad de la escritura, tiene que estar bajo la autoridad de la escritura. Ahora, yo sé que igual suena como, así como contradictorio, en el sentido de que si no está en la escritura, debiésemos descartarlo. Tradición con respecto a la Trinidad, por ejemplo, no está en la escritura, entonces debiésemos descartarlo. Debiésemos borrarlo, no debiésemos creerlo porque no está en la escritura. No está explícitamente, pero sí está explícitamente. Y por eso están también lo que es la otra autoridad, que es el magisterio de los oficiales, y que son obviamente también que se puede desprender de ellos lo que son los concilios, en donde justamente se le dio respuesta a las herejías que se estaban dando en ese tiempo con respecto a la Trinidad, con respecto a si Jesús era Dios, si era hombre, un montón de cosas que se dieron o que se explicaron por medio de lo que eran los concilios, ¿ya? Pero siempre tiene que estar apegado a lo que es la máxima regla. Y esto yo creo que nos tiene que quedar muy claro, que es la máxima regla de autoridad, pero no es la única autoridad, ¿ya? Son dos cosas totalmente distintas. Es la máxima regla de autoridad, pero no es la única autoridad. Magisterio y tradición se consideran también como autoridad dentro de lo que es la iglesia, ¿ya?
¿Tienen alguna duda, consulta, otra con respecto a esto? Sino como para ya dar pie a lo que es la máxima regla de autoridad, que es la escritura. ¿Ya? ¿No? Bueno, Magisterio, ¿cuál era el otro? tradición. Ah, Disculpen mi mala ortografía. No pasé ese curso cuando chico. Me costaba ahí con los cuadritos, con las líneas. Ya bien, hermano, entonces ahora vamos a pasar a lo que es la escritura como la única norma de fe o suficiente, segura e infalible en el conocimiento del Salvador, o podríamos decir como la máxima regla de autoridad. Ya, la máxima regla de autoridad. Por favor, vamos a 2 de Timoteo. Como aquí vamos a ver lo que la escritura es suficiente para ser salvos. 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 17. ¿15 al 17, perdón? Y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí miren, de que hay algo sumamente importante, porque acá nos está diciendo de que la escritura es necesaria para que nosotros podamos, o es suficiente para que nosotros podamos ser salvos y ser capacitados espiritualmente. Y aquí viene una controversia con respecto a lo que es el romanismo o la Iglesia Católica, en la cual dice de que como la escritura, el magisterio y la tradición es infalible, automáticamente se deduce que nosotros necesitamos no necesariamente solamente la escritura para ser necesario para la salvación, sino que también necesitamos del magisterio y de la tradición para poder nosotros ser salvos. De hecho, por ejemplo, normalmente hay ciertas tradiciones católicas en las cuales, por ejemplo, si nosotros no las creemos, como es una tradición que es infalible, se sugiere de que eso es necesario para la salvación. ¿Ya? Entonces, ahí claramente nosotros vemos de que la Biblia es suficiente para que nosotros seamos salvos y capacitarnos espiritualmente. Y no necesitamos de qué? De la tradición, no necesitamos justamente de lo que es el magisterio para que nosotros podamos aportar, para que nosotros podamos ser suficientes para poder ser salvos. ¿Ya? Pero ahora, esto no significa que la Biblia sea suficiente para todas las cosas, como por ejemplo para la ciencia, para la arquitectura, para la historia, ¿ya? Porque ese no es su propósito. Hay cosas en la escritura, mis hermanos, que no necesariamente nosotros vamos a ocupar 100% de la escritura. Ahora, yo sé que están pensando, pero ¿cómo lo que está diciendo? Por eso es que es importante el tema de las otras autoridades, que es el magisterio y también lo que es la tradición, ¿ya? Es ahí en donde nosotros podemos unir este rompecabezas, ¿ya? No necesariamente es suficiente para la salvación lo que es el magisterio y la tradición, sino que necesitamos únicamente lo que es la escritura, como nosotros acabamos de leer en 2 Timoteo 3, 15 al 17, pero también la escritura muchas veces no necesariamente explica todo, ¿ya? Y para eso nosotros, por ejemplo, tenemos lo que es el magisterio y tenemos lo que es también la tradición, ¿ya? Por eso es que es importante que nosotros entendamos de que la palabra sola escritura se dio en un contexto asociado justamente a esto, pero no necesariamente significa que nosotros vamos a dejar de lado las demás autoridades como el magisterio o como la tradición, ¿ya? Sola escritura no significa yo y mi Biblia y nadie más, ¿ya? Ahora, la escritura también se dice de que es segura para que nosotros seamos salvos. Vámonos a Lucas capítulo 16. La escritura es segura para ser salvos.
O sea, yo me puedo refugiar en la Escritura porque es segura para que nosotros, para ser salvos. Lucas 16, 29 y 31 por separado. Lucas 16, 29 y 31 por separado. Si ese alguien lo puede leer. Amén, dice 29. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. El 31. 31. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Aquí claramente nos está dando a entender de forma implícita de que la Escritura es segura para que nosotros podamos ser salvos. Ahora, y aquí nosotros tenemos que también entrar de que según lo que nosotros creemos, que el magisterio, la pregunta es, ¿el magisterio puede fallar? Sí. ¿La tradición puede fallar? Sí. Ahora, ¿la Escritura puede fallar? No. No. Entonces ahí nosotros deducimos automáticamente que la Escritura es segura para que nosotros podamos ser salvos. Y es ahí en donde nuevamente nosotros nos vamos a que la máxima regla de autoridad es la Escritura. Todas estas cosas, mi hermano, yo sé que es un poco muchas veces complejo poder entenderla, pero estas cosas se combinan entre sí. Ya, se combinan entre sí para la salvación, pero no necesariamente, acá hay un tema jerárquico que es la Escritura es la regla máxima de autoridad y las demás autoridades se tienen que apegar a esta máxima regla de autoridad. ¿Ya? Ahora, vamos a ver lo que es la Escritura es infalible para ser salvo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Amén. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí nosotros también podemos deducir de que la Escritura es infalible, o sea, que no falla en todo lo relacionado con lo que es la salvación. ¿Ya? Si queremos edificar cualquier cosa, debemos hacerlo sobre ¿qué cosa? Sobre algo seguro, sobre un fundamento que es infalible como la Biblia. ¿Ya? Y esto era lo que querían decir justamente los reformadores cuando hablaban de sola Escritura. Querían decir que la Biblia es la autoridad infalible en su conocimiento de la salvación, pero no por eso despreciaban todas las tradiciones que habían interpretado correctamente las Escrituras. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos ver de que la Escritura es suficiente para ser salvos, la Escritura es segura para ser salvos y la Escritura es infalible para poder ser salvos. Y ahí llegamos a la conclusión de que nosotros, la Escritura es la máxima regla de autoridad. ¿Ya? Ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿Alguien sabe qué significa la revelación general? ¿Y qué es lo que significa la revelación especial de las Escrituras? Y aquí abro también una pregunta. ¿Nosotros podemos conocer, entre comillas, a Dios sin necesariamente, o podemos saber de Él, de que Él es un ser superior, poderoso, sin necesariamente nosotros leer las Escrituras? Sí. ¿Por qué sí? A través de la naturaleza, La creación. de la creación. ¿Ya? Ahí podemos ver realmente cómo fue formado, quién lo creó, para quién lo creó, para quién lo creó.
ahí vemos obviamente la obra de Dios en la naturaleza. ¿Están de acuerdo con el hermano? Solamente recordemos el libro de los Hechos cuando los griegos decían al Dios desconocido. Ellos sabían que había un Dios, pero no sabían quién era ese Dios. Yo creo que podemos ser como las personas mundanas que dicen que conocen a Dios, pero nunca leen sus escrituras y obviamente dicen que todo, o sea, que todo lo creó el Señor, la naturaleza, todo eso, pero en sí no conocen al Señor porque no leen su palabra, no leen lo que es explícito en su palabra de cómo es Él, cómo es su carácter. Yo creo que Es que, claro, yo puedo conocer a Dios por la naturaleza, pero la naturaleza no me va a hablar de Cristo, por ende, observarlo así, simplemente la naturaleza no me va a llevar a salvación, en cambio, claro, en la escritura no puedo llegar a la fe. Mi hermano, a ver qué termina mi hermana acá. Que la naturaleza nos puede hablar que hay un Dios que hizo todas las cosas, nos puede incluso profundizar un poco de que es un Dios poderoso, sabio, que es hermoso porque todo lo hizo con hermosura. Nos puede hablar incluso parte de la bondad de Dios al ver todos los regalos que Él nos da. Pero solo la Escritura nos va a hablar de la salvación de Dios, del carácter 100% de quién es Dios y lo que Él hizo por nosotros, lo que Él pide de nosotros. Mi hermana, Sí, bueno, también yo creo que es, por ejemplo, las personas que no tienen una revelación de parte del Señor, pueden ver o creer en un Dios, perdón, pero con cosas a lo mejor tangibles, más a lo de la revelación especial, o sea, los hijos de Dios. Él nos dio a conocer las cosas celestiales, las cosas más allá, espirituales. Por ejemplo, no sé, mi esposo, él no es convertido, no conoce del Señor, pero él me dijo, no, si yo ya leí la Biblia y nunca la entendí. La leí completa, pero nunca la entendió. ¿Por qué? Porque obviamente el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros nos va revelando su palabra, nos va mostrando qué es lo bueno de lo malo, cómo el pecado que hay en nosotros nos va sacando todo eso a luz. Entonces eso para mí es como, yo entiendo que es como general, revelación general y especial. Un poco. ¿Alguien más, mi hermano, quiere comentar algo? La revelación general. Bueno, mi hermano, la revelación general, nosotros podríamos definirlo de la siguiente forma, que es la manifestación de Dios a toda la humanidad a través de la naturaleza, la historia y la conciencia moral. Es llamada general. ¿Por qué? ¿Por qué llamada general? Porque es la forma como Dios de alguna otra forma da a entender, por medio de la naturaleza, por medio de todo lo creado, da a entender muchas veces también sus atributos, ¿ya? Ahora, de esta llamada revelación general, podremos decir de que hay dos cosas, es la universal y es la revelación que es limitada. Vámonos al Salmo 19.4, al Salmo 19.4. ¿Por qué es llamada revelación general? Porque es universal y porque es ilimitada, ¿ya? O sea, es para todos. 19.4. Sí, Salmo 19.4. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20. Romanos capítulo 1, del versículo 19 al 20. Amén, dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios es lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su poder eterno y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen
sea, uno de los versículos más claros es este versículo y este capítulo del libro de Romanos. ¿Ya? Normalmente, no sé si han escuchado de repente cuando uno conversa con una persona que dice creer en Dios y dice, no, yo en realidad creo en Dios, y en realidad, mira, Dios, yo no necesito tanto de esto porque a mí Dios me bendice, porque a mí Dios, cuando yo, no sé, pues, fui a hacer un negocio, me fue súper bien, Dios me prosperó, Dios estuvo conmigo. Y ahí nosotros apuntamos de que eso es simplemente la gracia común del Señor a todos los humanos. Si, por ejemplo, viene una persona que no es cristiana y planta, por ejemplo, una papa, por ejemplo, y viene un cristiano y planta otra papa al lado de esa papa que plantó aquel que no es cristiano, y los dos la riegan y los dos la cuidan, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que va a crecer una papa. De ahí nosotros podemos ver claramente la gracia común o esta revelación general o estas bendiciones generales que Dios ha dado a todo el mundo, ¿ya? Y que por medio de ella nosotros podemos ver la revelación general porque es universal, o sea, es para todos. Y ahí nosotros podemos ver lo que es la revelación general de lo que es la Escritura. O sea, es algo evidente, como bien decía el libro de Romanos, para todos. Nadie se puede excusar de que de alguna u otra forma Dios se dio a entender a la humanidad por medio de que de la naturaleza, de la historia e incluso de lo que es la conciencia moral. Ahora, no solamente llamada revelación general porque es universal, sino que también es limitada. ¿Qué quiere decir? De que revela el poder y la existencia de Dios, pero no el camino de la redención. O sea, todo lo que nosotros vemos nos revela de alguna otra forma, de forma general, quién es Dios, pero ¿por qué es limitada? Porque el camino de la redención no es mostrado por medio de él. Ya lo que decía acá nuestro hermano Nicolás. Vámonos a Hechos capítulo 14, del versículo 16 al 17. Ahora, mis hermanos, antes de que nos vayamos a los versículos, ¿por qué ustedes creen de que es importante que nosotros sepamos estas cosas? ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos que la Escritura es la máxima regla de autoridad? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos de que hay una revelación general? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos que hay una revelación especial? ¿Por qué ustedes creen que es importante saber esto? Bueno, es una de las razones por las cuales tiene que ser importante, porque obviamente como hijo de Dios no debemos ignorar acerca de la Escritura. Dos, es importante porque justamente frente a lo que estamos viendo, también nosotros vamos entendiendo y vamos creciendo dentro del conocimiento que el Señor nos ha dado como sus hijos para no ignorar justamente estos conceptos y poder también defender la fe, porque pueden venir engañadores, ¿no es cierto?, a decirnos cosas que obviamente pueden sacar a los hermanos de la iglesia, pero con este conocimiento nosotros defendemos y sobre todo eso conocemos a Dios en ese sentido. Conocemos quién es Dios, quién es nuestro hacedor, quién es nuestro guía en el sentido que nos guía espiritualmente. Ahora así para no ser tan teólogo. Pasa. ¿Alguien más que quiera opinar por qué es importante que nosotros sepamos estos conceptos, mi hermano? ¿Ustedes creen que es importante? ¿Que es relevante? ¿O nosotros debiésemos obviar, por ejemplo, estos conceptos? Para evangelizar. Bueno, dentro de los muchos beneficios que da el saber esos conceptos, uno muy importante es para evangelizar. Que una persona, uno le va a hablar con la Escritura, pero uno también puede tomarlo por las cosas que él entiende, las que él ha visto en su vida, como la naturaleza. Uno les pone el ejemplo. Por ejemplo, se me ocurre algo. Decirle a una persona que Cristo va a volver, así como todas las mañanas el sol vuelve a salir y después la tarde se vuelve a esconder, es Dios diciéndonos que aunque Él se fue, aunque Cristo se fue por un tiempo, Él va a volver sí o sí, Él va a regresar. Y eso es tan cierto como el sol en la mañana. Entonces uno se va tomando de ciertos ejemplos que la persona sabe o que ha vivido,
para ir evangelizándolo y que la verdad de la Escritura se vaya martillando cada vez más en su conciencia y en su corazón. Sí, una de las principales, podríamos decir, razones por la cual nosotros debiésemos manejar estos conceptos, primero que todo, es porque somos cristianos. Yo creo que eso es lo primordial, porque nosotros somos cristianos. Y lo que nosotros tenemos que manejar, ¿qué es? Biblia. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar porque somos cristianos. Lo segundo es que también, por ejemplo, lo que es la revelación general o la revelación especial, nosotros podemos muy bien utilizarlas también para nosotros predicar el Evangelio. ¿Ya? Para personas que muchas veces son personas que no creen en Dios o personas que, por ejemplo, son ateas que no creen en Dios. Nosotros por medio de la revelación general podemos de alguna otra forma darle luz para que ellos puedan entender de que hay un Dios o un ser superior más allá de lo que sus ojos pueden ver. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que nosotros manejemos estos conceptos. ¿Ya? Vámonos a Hechos capítulo 14, versículos del 16 al 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Romanos capítulo 10, versículo 14. Este es un pasaje muy conocido. Romanos capítulo 10, 14, y creo que es mucho más claro que el versículo y capítulo que nosotros acabamos de leer hace unos 100 minutos. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, podríamos decir que nosotros podemos utilizar no como medio final, sino como un trampolín para poder de alguna otra forma demostrar o poder predicar el Evangelio, pero no necesariamente que nosotros prediquemos de revelación general o revelación especial, estamos verdaderamente predicando el Evangelio. ¿Ya? Ahora, como bien dice en Romanos capítulo 10, versículo 14, si nosotros no proclamamos, si nosotros con nuestra boca la predicación del Evangelio, no estamos presentando justamente lo que es el Evangelio. ¿Ya? Ahora, la revelación general nos muestra qué cosa, de que Dios existe, que es poderoso, que es un Dios sabio, pero no como ser reconciliados con Él. ¿Ya? La revelación ahora, vámonos a lo que es la revelación especial. ¿Alguien sabe cuál es la revelación especial? ¿Conocen o saben qué es lo que es la revelación especial en la palabra de Dios? Bueno, la revelación es justamente es aquella que Dios se revela por intermedio de forma personal o grupal, revelando justamente sus atributos a aquellas personas. ¿Alguien más? Es la que da el Espíritu Santo, que hace que nosotros podamos entender y comprender la palabra de Dios cuando leemos la Biblia. Bueno, a través de medios sobrenaturales. Es la Escritura, porque la Escritura revela y nos da conocimiento de Cristo. Claro, nosotros podríamos decir que la revelación especial es la comunicación directa y específica de Dios a las personas mediante ¿qué? Mediante su palabra y en forma suprema, su Hijo Jesucristo y su llamado especial. Ahora, ¿por qué se llama especial? Porque no es accesible por la naturaleza humana. ¿Ya? Solo se recibe por medio de la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 14. Hermano, disculpe, ¿cuáles eran los versículos que dio anteriormente de Romanos? Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Y el otro? Y Romanos capítulo 1, del versículo 19 al 20. Gracias, hermano. Segunda de Corintios.
Primera de Corintios, perdón, capítulo 2, versículos del 10 al 14. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sí, hasta el 14. Y vemos claramente de que esta revelación especial no es accesible por la naturaleza humana. Tiene que ser revelada por Dios. Puede haber una persona que por medio de la naturaleza se maraville y diga, oh, qué Dios grande, pero no necesariamente eso lo va a llevar a la salvación, ¿ya? Sino que la única forma en que el hombre pueda acceder a la salvación es por medio de la revelación del Espíritu Santo en su vida. No hay otra forma. Y claramente dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Necesita de la asistencia del poder del Espíritu Santo para que ese hombre pueda verdaderamente ser salvo. Y eso es lo que nosotros llamamos lo que es la revelación especial, no general, en la cual todo el mundo ve, la cual todo el mundo se maravilla, sino que especial necesariamente para la salvación. ¿Ya? Bueno, Marco, una pregunta, ¿podríamos decir entonces que el Señor fue una revelación especial? Podríamos decir que Jesucristo fue una revelación especial que se entregó, porque fue especial, porque él no nació en cierta forma como todo ser humano. Entonces eso, podríamos decir que Jesucristo fue una revelación de parte de Dios para los hombres. Saquen las piedras. Buena pregunta. Buena pregunta, no sabría cómo... Gracias, hermano. ¿Cómo? Pero es que yo creo que la revelación especial, o sea, lo que dice el hermano, es la consumación de eso. Exacto. Porque finalmente el plan, o sea, lo que estamos hablando de lo especial es el plan redentor, el evangelio, la buena noticia, ¿cierto? Que podemos ser salvos por medio de Cristo. Sin Cristo no hay esa revelación. ¿Entendés? Yo pienso lo mismo porque la revelación especial te muestra a Cristo, sí, te muestra su muerte en la cruz. Entonces, eso. Sí, podríamos decir que sí. Gracias, hermano. Podríamos decir que sí. Sí, porque sin Cristo obviamente no existe esa salvación. Me quedó una duda con respecto a lo que confirmó el hermano Mario en relación a una revelación especial de algo, alguien dijo sobrenatural o algo especial que le revele a un solo hermano. ¿Eso dio a entender usted, hermano Mario, cuando...? Sí, la revelación. Eso puede entrar ahí en la revelación especial, porque lo que usted explicó de que es a través de leer las escrituras, entender las escrituras, y es ahí donde el Señor a nosotros nos va mostrando y nos va revelando cuál es la vida de un cristiano, cómo entenderla y cómo aplicarla, y especialmente como para poder evangelizar. O sea, lo que dijo el hermano Mario fue lo que me dejó en duda. Es que el que revela la escritura del Espíritu Santo, no el Señor Jesús. Sí, lo que pasa es que justamente por eso puede ser la pregunta. Es una pregunta, porque se entiende que a través de Cristo, que es la revelación especial de Dios para posteriormente hoy nosotros ser parte del cuerpo de Cristo, claro que es una revelación especial. No, Cristo es un Salvador, no es una revelación especial. No, pero se reveló. No, si no fue esa fue la primera hacia nosotros. Usted lo dijo como confirmación al respecto de la revelación especial, como que el Señor podía revelarle a un hermano especialmente algo. Cuando el pastor Daniel un día dejó claro de que eso no era así, que no hay una revelación especial. A mí me reveló algo especial el Señor. El Señor revela a través de la Escritura. Como cristianos debemos leer las Escrituras y entenderlas. Y es ahí donde el Señor obviamente a nosotros nos va a abrir los sentidos y el discernimiento para entender muchas cosas de la revelación de su palabra. Sí, era eso, que la revelación especial es todo lo que el Señor estableció en su
palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Obviamente, desde el Antiguo Testamento el Señor nos muestra al Señor Jesucristo en su palabra, y en el Nuevo Testamento se reveló el Señor Jesucristo, pero toda la palabra es la revelación especial, donde Dios se muestra. Sí, muy buenos debates. Disculpe, hermano. Me enredé un poquito con la pregunta del hermano Mario porque no la entendí como bien al 100%, pero ahí hay varias cosas que nosotros debemos analizar. La primera de que la única forma en cómo Dios se va a revelar para salvación es por medio de la Escritura. ¿Ya? Por medio de la Escritura es la única forma en cómo Dios se va a revelar a nosotros para salvación. ¿Ya? La revelación general, sí hay una revelación de parte de que hay un Dios poderoso, de que hay un Dios maravilloso, que tiene un poder inescrutable, pero no necesariamente para que el hombre sea salvo. ¿Ya? No sé si me estoy explicando. Ahora, con respecto a de que si la revelación obviamente especial o esta revelación, no hay nuevas revelaciones. ¿Por qué? Porque toda la revelación ya fue escrita. Lo que nosotros necesitamos es la asistencia del Espíritu Santo para poder entenderla no de forma natural, sino que de forma espiritual, como por ejemplo nosotros veíamos en 1 Corintios 2 del 10 al 14. ¿Ya? Eso es lo que podría decir con respecto a lo que es el tema de lo que es la revelación especial de Dios. Ahora, vámonos a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Quería decir Digo. que si bien una persona puede leer la Biblia completa, pero el Señor cuando Él nos eligió o nos selló con su Espíritu Santo, a sus hijos los sellas con el Espíritu Santo, obviamente a través de la oración y todo lo que la relación que tiene con el Señor al leer la palabra, Él nos revela su Escritura. No así con las personas que el Señor nos ha sellado y nos ha llamado como sus hijos, que nos van a entender muchas veces su palabra. Y obviamente también necesita a veces cristianos que necesitan que alguien también le guíe a través de eso. Amén. Estamos de acuerdo con eso. Hebreos capítulo 1, el 1 y el 2. Lo voy a leer. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Ya? Ahí claramente está hablando de que Dios se reveló por medio de su Hijo y que por medio de él Dios también nos habla. Ahora la pregunta es, ¿en dónde habla de Jesucristo? Habla justamente en la Escritura. ¿Ya? Ahora, ¿por qué también se le llama revelación especial? Porque tiene un propósito redentor. ¿Ya? O sea, revela cómo nosotros podemos ser salvos. Y ahí nos vamos a 2 de Timoteo nuevamente 3:15. Y vamos a ver otros versículos más, pero vamos a 2 de Timoteo capítulo 3:15. Segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Es un versículo bien famoso igual. Segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Amén. Léalo, hermano. Léalo, hermano. Ya, amén. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Tiene un propósito de revelar cómo nosotros ser salvos. Y ahí claramente dice, ¿para qué va a servir la palabra del Señor? Dice, para dar justamente sabiduría y que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. ¿Ya? Vámonos a Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31. Sí, Juan 20, 31.
Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, ¿para qué se escribió? Para que pudiéramos nosotros tener vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Vámonos por último, por penúltima vez a Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vámonos también ahora sí que por última vez a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Amén. ¿No leo? Amén. Dice. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces nosotros podemos concluir que se llama revelación especial porque no es accesible a todos, ¿ya? Y lo segundo, que tiene un propósito redentor, como se revela en la palabra de Dios. O sea, la revelación especial muestra cómo Dios se relaciona con el hombre y cómo ofrece redención por medio de él. Entonces, para hacer un pequeño resumen, la Escritura es la máxima regla de autoridad, no es la única autoridad. Tenemos el magisterio o los oficiales de la Iglesia y la tradición, ¿ya? Que nosotros la consideramos que es falible, pero la Escritura, por cada una de esas cosas debe pegarse a la máxima autoridad de la Escritura, que es infalible, que es inerrante y que también la Escritura es suficiente, ¿ya? Tenemos también lo que es la revelación general, en donde Dios muestra su poder, en donde Dios se muestra de alguna otra forma para todo el mundo, pero no necesariamente esa revelación general nos va a llevar a una salvación, sino que a un conocimiento para que los hombres del día de mañana no puedan decir y no tener ninguna excusa con que Dios no se ha mostrado a ellos. Y la revelación especial es aquella que solamente puede llevar al hombre a salvación, ¿ya? Eso es como, en resumen, lo que nosotros hemos visto en esta mañana con respecto a lo que es la Escritura. Ahí después vamos a ir avanzando con algunas otras cosas, porque luego de esto viene lo que es la revelación progresiva de Dios en la Escritura. ¿Ya? Eso, mis hermanos. ¿Tienen alguna duda o consulta, sino como para terminar esta clase de escuela dominical? ¿No? Vamos a orar entonces al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos diste. Amén. Por esta, Señor, nueva oportunidad de poder escudriñar tu palabra, de poder, Señor, por medio de ella conocer, Señor, cómo tú te mueves por medio de la palabra. Señor, que tu palabra es la máxima autoridad, pero no necesariamente la única autoridad. También, Señor, de que tú te revelaste de forma general a este mundo, en la cual ninguno podrá excusarse delante de ti, de que no hay un ser superior, de que hay un Dios poderoso, que hay un Dios creador, pero no necesariamente, Señor, eso nos lleva a salvación. Tenemos que de alguna otra forma predicar tu evangelio, en la cual está escrito y revelado en tu palabra. Pero, Señor, necesariamente necesitamos de aquella asistencia, de aquella ayuda completa de tu Espíritu Santo para entender y también para poder ser salvos. Y aquella es esa revelación especial.
Señor, ayúdanos que podamos entender estos conceptos porque es como tú te mueves por medio de la Escritura. Señor, danos hambre, Señor, de poder saber más de ti. Señor, saber y escudriñar más de ti. Ayúdanos, Señor, en esta mañana y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.